Hola Millennials y Centennials, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos basado en la sociedad colonial en Colombia. Teniendo en cuenta este importante aspecto y continuando con nuestro recorrido histórico por Colombia, es importante que tengamos en cuenta la época en que se llevó este importante acontecimiento. Entonces, continuamos en el siglo XVI y es importante que tengamos en cuenta nuevamente la pirámide social de este tiempo o cómo estaba conformada la pirámide social como tal. ¿Listo? Entonces, como era una jerarquía social, en la primera parte vamos a encontrar a la corona española. ¿Listo? Seguida de los virreyes. Los virreyes, recordemos que eran aquellos personajes que eran representantes en América de la corona española. Encontramos después a los foráneos españoles, que eran esas primeras personas que llegaron al continente. Después encontramos a una parte noble conformada por criollos o de hijos de españoles nacidos en América. Posterior a eso encontramos a los mestizos, que étnicamente o racialmente también eran criollos porque eran también hijos de españoles nacidos en América, pero que tenían una ramificación en la sociedad un poco más baja, entonces se dedicaban a la artesanía y a ser granjeros. Los nativos, que eran los indígenas, y los negros, que eran considerados los esclavos. Todo este encuentro cultural trajo como tal unos cambios en las razas supremamente importantes, que fueron estos. Estos cambios raciales fueron los siguientes, lo que se conoce en la historia como el triángulo de razas. Entonces, el triángulo de razas estaba conformado en su pináculo por los blancos españoles, que eran la raza dominante. En otro de sus ángulos están los indígenas nativos y en el último ángulo los africanos y negros. Estos hicieron razas, entonces los blancos y los indígenas tuvieron a los criollos y mestizos. Los africanos e indígenas tuvieron a lo que se conoció como los zambos y los blancos y africanos tuvieron a los mulatos como tal, o así se llamaban sus hijos. Entonces, en ese orden de ideas, durante esta época los españoles eran considerados la clase dominante, los indígenas eran vasallos de los españoles y los africanos eran esclavos como tal. ¿Sí? Entonces ellos eran de raza negra, ellos eran nativos, y los españoles eran también conocidos como los peninsulares como tal. Aquí hay que dejar claridad en algo, y es que durante la época se estableció un convenio entre españoles e indígenas para que se casaran. De esta forma pues nacían los criollos, y los criollos, o sea, es decir, los hijos de matrimonios casados entre españoles e indígenas, eran solo los que tenían derecho a ejercer cargos públicos, porque si españoles e indígenas habían tenido hijos pero no eran casados, entonces estos no tenían derechos como tales y por lo tanto se convertían en los mestizos o criollos de un rango mucho más bajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso para que quede claro. Este fenómeno causó después una problemática, y fue aún la subdivisión más grande entre la población o la sociedad de la colonia en castas, o sea, las castas representadas por los indígenas, y los peninsulares, que seguían siendo los españoles. Entonces, eso para que quede claro. La sociedad está profundamente y va a estar profundamente marcada por la parte económica. Entonces, es importante volver a tocar la parte económica con la parte social de la siguiente forma. Entonces, encontramos nuevamente a la corona española. ¿Sí? La corona española, como la autoridad máxima, la autoridad suprema, tenía como objetivo económico esto:
los impuestos coloniales. Esos impuestos coloniales se dividieron de la siguiente forma, para que se tenga un panorama mucho más claro de cómo funcionaron los impuestos como tal. Entonces, los impuestos coloniales se clasificaron en los siguientes. Entonces, por un lado, tenemos a la famosa alcábala. La alcábala es lo que se conoció en la época como el impuesto a las ventas, lo que actualmente conocemos como el IVA. Otro de los impuestos fue el almojarifazgo, que era el impuesto de aduanas o el que se cobraba en los puertos por el ingreso de diferente mercancía. Otro de los impuestos fue la armada de Barlovento o el impuesto de artículos de primera necesidad, es decir, lo que hoy conocemos como canasta familiar, también estaba grabada con un impuesto. El quinto real o el impuesto minero. El estanco, que era un impuesto al monopolio por trabajo, aguardiente y sal, o sea que también tenía que ver mucho con las minas de sal. La media nafa, que se conoce como el impuesto a empleados oficiales, es decir, que era muy militar. Y por último vamos a encontrar el diezmo, que era el impuesto a la iglesia sobre productos agro, o sea que la iglesia también tenía que pagar impuestos, para que eso lo tengamos clarísimo ahí, de esa forma. Bueno, continuando con la parte económica y que afectó definitivamente a la Iglesia Católica de una manera muy notoria y a la sociedad colonial como tal, fue la carrera de Indias. La carrera de Indias era el transporte que se usaba desde España hasta América con los famosos barcos, galeones y flotas. ¿Listo? Esa carrera de Indias, por supuesto, era un logro de España hacia las Indias, que se celebraba con unas fiestas muy importantes llamadas las ferias. Esas ferias se celebraban en 3 puertos importantes. Las celebraban los españoles cuando llegaban a las Indias, y era en Veracruz, que era en México, Cartagena de Indias y Portobelo. ¿Listo? Entonces esas ferias eran celebraciones que se realizaban por la llegada afortunada de los españoles hacia América. Es importante recordar también que hubo 5 grandes centros de desarrollo minero, fueron Zaragoza, Cáceres, Guaumoco, Remedios y Buriticá. Estos ubicados en el virreinato de la Nueva Granada, es decir, de nuestro territorio colombiano. ¿Listo? Importantísimo. ¿Se usaba moneda? Sí, habían unas monedas sustitutas. Estas monedas sustitutas funcionaban de doble manera. Por un lado, en especie estaban estos productos que funcionaban como moneda: el cacao, pastillas de azúcar y la coca principalmente. Y por otro lado, el trueque, ¿sí? Entonces el intercambio de mercancías para sustituir esto, la moneda entre productos. Y resulta que toda esta producción agrícola permitió que de una u otra manera se fomentara también el aumento del comercio colonial. Ese aumento del comercio colonial produjo este fenómeno y fue la descapitalización colonial notable. Claro, porque fue una migración como del sector primario, que es el agrícola, al sector secundario, incluso al sector terciario, que es el comercial. Entonces, ya la producción agrícola no fue muy importante, sino que la actividad comercial empezó a ser mucho más importante, la actividad contrabandística aumentó muchísimo y entonces esto provocó la descapitalización colonial notable y empieza a decaer el imperio español acá en América. Muchas gracias, millennials y centennials, por ser una vez más partícipes de nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal y hasta un próximo video que tendrá que ver con la cultura colonial. Gracias.